Hola, soy César Oter. No sabría decirte exactamente quién soy, qué formación tengo ni a qué me dedico. Y no porque me lo quiera guardar como un secreto, sino porque no me podría encasillar con nada. Aunque si me tengo que identificar con algo, probablemente sea con la frase filosófica más sabia, yo solo sé que no sé nada. Se podría decir que soy un gran conocedor de nada, pero cuestionador de todo. Y no pretendo decirte cómo vivir, qué hacer, ni qué pensar. Creo que en este juego llamado vida no hay absolutos y que tu propia verdad está en lo más profundo de ti. Cada episodio de este podcast es un ejercicio de cuestionamiento, porque ¿realmente vives la vida que quieres vivir? ¿Experimentas la realidad que has creado o la que alguien más decidió por ti? ¿Por qué te empeñas en alcanzar logros si no te sientes bien con la vida, si no te sientes bien contigo mismo? Ya que has llegado hasta aquí, adelante, entra y vamos juntos a cuestionarlo todo. Dime si te ha pasado esto alguna vez. ¿Tienes un problema o una situación complicada que no te deja avanzar en tu vida? Lo has identificado perfectamente, incluso sabes su solución, pero no estás haciendo nada por resolverlo. Y es que de alguna manera, el hecho de no hacer nada por resolverlo o no hacer lo suficiente por resolverlo, nos indica que este problema o esta situación está satisfaciendo en nosotros una o varias necesidades humanas básicas. Y esto lo podemos hacer tanto de manera consciente, dándonos cuenta perfectamente, o inconscientemente. Bueno, estas 6 necesidades humanas básicas las aprendí en primer lugar de Diego Dreyfus, habla mucho de ello en sus antiguos podcasts, pero cuando he investigado más sobre el tema me di cuenta que Tony Robbins fue quien lleva mucho tiempo hablando de estas 6 necesidades. Y vamos a hablar de ellas ahora mismo. Las divide Tony Robbins en dos grupos, en las necesidades de la personalidad y en las necesidades espirituales. Vamos a empezar primero por las necesidades de la personalidad. La necesidad número uno del ser humano es la certeza. La certeza es ese sentir que algo está controlado, que algo está estático, esa sensación de control, de protección, de estar seguros. Sin ir más lejos, es esa rutina, esas actividades cotidianas que sabemos que en la suma de todas ellas va a constar nuestro día. Sí es verdad que según cada persona va a valorar más que su día esté totalmente estructurado, totalmente certero, y gente que no le va a gustar tanto eso. Y esto va a depender tanto de la personalidad de cada persona como también del momento de cada persona de su vida. Y esto, como digo, tiene mucho que ver con la rutina del día a día. Certeza puede ser, por ejemplo, llevar mucho tiempo en un mismo trabajo, incluso identificarse con ese trabajo, identificarse con algún hobby. Al fin y al cabo es esa sensación de estar cómodos, de estar seguros en la zona de confort y en la cotidianidad del día a día. Pero claro, es cierto que un exceso de certeza al final no es bueno. Por lo tanto, en el otro lado de la moneda y como número 2 está la incertidumbre o el cambio, la variedad. Y es que necesitamos ese cambio, esa variedad. Es más, la vida ya de por sí se va a encargar de darnos día tras día esa incertidumbre, porque el universo es caótico. Al final va a tender a la entropía. Entonces, queramos o no, vamos a tener ese punto de incertidumbre. ¿Qué pasa? Que como hemos dicho anteriormente, según la personalidad de cada uno, vamos a tender a buscarla más o menos. Por ejemplo, una manera de buscarla de manera muy sutil es de camino de casa al trabajo, pues cada día ir variando un poco el camino por el que ir al trabajo, o incluso cambiar un poco la música que escuchas, cosas tan sutiles como eso, y al extremo te puedes ir a otras situaciones de incertidumbre, como puede ser practicar deporte de riesgo o meterte en situaciones peligrosas para sentir esa adrenalina.
Lo que hay que tener en cuenta en esta posición de variedad o de incertidumbre es que siempre que hagas esta actividad que te provoque incertidumbre, tiene que ser siempre con una dirección de propósito. O sea, no te tiene que desviar de tu vida. Y yo sí aconsejo que esas incertidumbres, como por ejemplo puede ser tirarte de paracaídas, esto es una situación controlada en realidad, porque es muy difícil que te vaya a pasar algo, pero hay ciertas situaciones en las que hay un porcentaje bastante alto de peligro y que puede ser contraproducente. Entonces yo creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta y saber que en nuestra vida necesitamos certeza e incertidumbre. Luego, como necesidad básica del humano número 3, estaría el significado y la relevancia, porque todo el mundo necesitamos sentirnos especiales y necesitamos sentirnos únicos, ya sea para otra persona, como en general, por lo que nos dedicamos, etc. Al fin y al cabo, esto lo que nosotros necesitamos es una sensación de lo que nosotros valemos, de quiénes somos y nuestros dones que tenemos. Y hay gente, porque este tema de significado y relevancia hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que el significado y la relevancia lo busca sobre todo en cosas materiales. Por ejemplo, gente que compra compulsivamente, porque quiere estar siempre comprando lo último, porque quiere tener esa etiqueta de que o viste mejor que los demás, o tiene más cosas que los demás. Luego también, por ejemplo, gente que se compra constantemente el último móvil o este tipo de cosas que nosotros necesitamos, en cierta manera, según la conciencia del acto, diferentes a los demás. Es cierto que cada uno somos diferentes, pero como dije en el anterior podcast, al final la valía de todo el mundo es igual. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo, por ejemplo, cuando estaba en mi época más fuerte de culturismo, de fitness, incluso yo tenía que tener mucho cuidado porque como le diera mucho espacio a mi ego, me contaba la historia de que yo era mejor que los que no estaban tan fuertes como yo o los que no entrenaban en el gimnasio. Pero es que incluso lo podemos ver en situaciones tan sutiles como gente, que hay muchos de estos también en el gimnasio, que no solo por el hecho de estar fuerte, sino por el hecho de yo soy más sano que esa otra persona. O sea, ya estamos juzgando a otras personas y con ello nosotros nos sentimos mejores. Cosas tan sutiles como esas. Entonces hay que tener mucho cuidado para que nuestro ego no nos cuente esa historia. Y al fin y al cabo tenemos que saber que por lo que somos por dentro, por nuestra esencia, somos cada uno diferentes, pero que al final valemos lo mismo. Esto es la sensación más sana que debemos tener. Como cuarto punto, tenemos la conexión o el amor. Y es que no sé si te ha pasado alguna vez que has visto o lo has sufrido personalmente, estas parejas que no se separan nunca en la vida a pesar de estar todo el día discutiendo. Y es que aunque en esa situación, en ese contexto de pareja, no veamos que haya necesariamente amor, lo que hay es conexión. Porque el hecho de estar discutiendo constantemente provoca una conexión de un ser humano a otro. Y nosotros necesitamos, ya sea por amor real o por conexión, esta necesidad básica del humano. Por otra parte, una relación de amor, y ya no tiene que ser amor romántico, sino un amor sano, también estaría en el mismo punto, porque al fin y al cabo está cubriendo la misma necesidad, pero desde un contexto mucho más positivo, por supuesto. Bueno, aquí tenemos ya las 4 necesidades básicas del ser humano desde la perspectiva de la personalidad. Ahora nos vamos a ir a las 2 que nos quedan, que son las más espirituales. El número 5 sería el crecimiento.
Y ese crecimiento puede ser crecimiento de hacerte mejor profesional, pero yo sobre todo lo que considero más importante es el hecho de conocerte realmente, qué cualidades tienes dentro y desarrollarlas completamente. Además de saber quién eres tú en esencia y saber quién no eres tú. O sea, al final el desarrollar tus dones te va a indicar qué puntos fuertes tienes, pero también el conocerte, saber qué te gusta, qué no te gusta, cómo eres realmente es muy importante, sin ningún otro objetivo que el hecho de conocerte. Luego ya vendrá la sexta necesidad, que ya hablaremos de ella. Pero creo que es indispensable tanto desarrollar tus dones como quién eres realmente. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué prefieres? Entonces creo que formarte cada vez para ser mejor persona es ideal. Y esto lo he hablado ya en varios podcasts y creo que esto es fundamental desde la perspectiva un poquito más espiritual. Y una vez que esta área de crecimiento la tengas más o menos desarrollada, y digo más o menos porque no creo que nunca terminemos de acabar esta área de crecimiento, sino que constantemente nos vamos a ir conociendo. O sea, vamos a descubrir cosas de nosotros que no sabíamos. Y creo que es algo muy, muy bonito y que creo que merece muchísimo la pena. Bueno, y una vez que ya hayamos crecido lo suficiente y estemos preparados, cuando notemos que nuestros dones ya están identificados, ya hemos crecido en ese sentido, ya estamos preparados para dar a los demás. Y aquí llega el sexto punto, y es la contribución. La contribución es dar nuestros dones a los demás, para mejorar la vida de los demás. Y al fin y al cabo, sin buscar esto, pero nosotros nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos porque esta es la manera de sentirnos realizados. Esta es según Diego Dreyfus, la necesidad que más nos cuesta, porque primero tenemos que tener cubiertas las anteriores 5. Y es que, como creo que he nombrado en algún podcast anteriormente, o incluso puede que te suene de oírlo en otro sitio, al final esto se asemeja a la metáfora de cuando vas a un avión y bajan las mascarillas de oxígeno, porque hay un problema en el avión. Tú lo primero que tienes que hacer es ponerte la mascarilla tú mismo para poder respirar y tener la certeza de que estés bien. Cuando sepas que estás bien, ya puedes ayudar al que esté al lado. Y me da igual que el que está al lado sea tu hijo pequeño, sea alguien indefenso que no puede actuar por sí mismo. Al principio siempre vas tú. Y cuando tú ya estás bien, ya estás lleno, haciendo la metáfora, cuando ya has crecido, ahora viene el momento de la contribución. Es fundamental. Primero crecimiento y luego contribución. Y habiendo nombrado las 6 necesidades básicas del ser humano, es importante hablar de que según cada persona va a ser una necesidad u otra más importante que la otra. Pero según Diego Dreyfus, por su experiencia y mentores suyos, las vidas más tristes en realidad son las que valoran primero o los primeros lugares la certeza y el significado. Quiero volver otra vez a cuando yo estaba más metido en el mundo del fitness, del culturismo natural. Yo en realidad cuando me metí en ese mundo, es verdad que estaba buscando en primer lugar certeza y significado. Certeza es quién soy. O sea, esa seguridad tanto de saber que día a día tenía que ir a entrenar, porque incluso hay veces que yo decía, tengo que ir a entrenar, pero no me apetece nada y no lo estoy disfrutando, de hecho. Pero ya tenía esa certeza de que como yo me podía llamar ya culturista natural, era lo que hacía, lo que tenía que hacer. Y así me pasé un tiempo. Y además, yo creo que soy mucho más.
o en aquella época que estaba haciendo culturismo natural, mucho más fuerte, yo era mucho más como un culturista natural. Culturista natural era algo que yo hacía. Pero el hecho de quién soy yo, al final, para resumir, y no quiero centrarme mucho en esto porque el podcast va de otra cosa, pero el hecho de quién es cada uno no es ir añadiendo cosas, sino todo lo contrario, es ir quitando cosas hasta que al final quede un vacío muy grande y digas, ¿quién soy yo? Y cuando queda ese vacío, al final, aunque al principio cueste, luego te vas a ir dando cuenta de que quién es cada uno, quién eres tú. Pero bueno, como digo, no me quiero centrar mucho en esto. Y luego también es verdad que en el tema de significado, el hecho de ser más que los demás, o valer más que los demás, o ser diferente, que al final, como digo, todos somos diferentes, de alguna manera o de otra, tenemos cosas que ofrecer diferentes a los demás. Pero el hecho de creerse más que los demás, mejor que los demás, por el hecho de o ser más fuerte o estar más sano o en la historia que te quieras contar, al final es algo que te va a hacer juzgar a los demás y a ti mismo. Y creo que es una manera muy tonta de hacerte sufrir a ti mismo sin que te des cuenta y también a los demás, a los que te rodean. Entonces, al final, cuando tú buscas certeza y significado como algo primario, como necesidad primaria, es que lo estás buscando en algo externo. Porque quien ya tiene solventado esos puntos es porque se ha dado cuenta que no va de algo externo, no va de actividades externas, no va de sentirte más que los demás, sino ver qué es lo que realmente esa energía tuya, esa esencia que te hace especial y único, pero no mejor que los demás. Y luego también ver el hecho de que no te puedes etiquetar como ni por tu trabajo, ni por tus hobbies, ni nada por el estilo. De hecho, lo más sano sería valorar en primer lugar el crecimiento y la contribución, porque es el hecho de identificar tus dones y mejorarte para al final ofrecerlo a los demás. Yo creo que es lo más sano que puedes hacer, que cuando tienes más conciencia es a lo que vas a ir. Entonces, el hecho de tener conciencia o no tener conciencia, creo que también que es el motivo de la gente que, por ejemplo, no sale de un empleo o no sale de esa pareja tóxica, porque al final tienen esa certeza y ese significado cubiertos. Pero es que además está asociado a algo externo. Entonces, claro, esta gente se preguntará, ojo, en mi caso también, alguna vez me he preguntado, ¿quién soy yo sin este trabajo? ¿O qué será de mí sin esta pareja? ¿Quién soy yo sin esta pareja? Entonces, hay que tener en cuenta también que cuando algo de esto cubre o satisface al menos tres de estas necesidades humanas básicas, se convierte en adicción. Por ejemplo, puede ser el ejemplo de alguien, de un fumador. Tiene la certeza de que es un fumador, de que cada cierto tiempo va a fumar. Es una certeza, es una rutina. Luego también la incertidumbre de cuando tú fumas, sabes lo que va a pasar, que no van a pasar cosas buenas, pero en cierta manera juegas con esa incertidumbre, te hace como mantenerte más vivo. Porque al fin y al cabo, un exceso de certeza te hace estar como una vida más apagada, más muerta. Y al final con la incertidumbre es como estar alerta, estar aquí y ahora porque a ver lo que puede pasar. Pero claro, estar aquí ahora fumando, pues no creo que sea la mejor opción. Luego también, el número 3 el significado y relevancia. Hay incluso gente, también te digo, muy poco despierta, más bien dormida, que sí que se puede creer mejor que los demás por el hecho de fumar. Cada uno tiene sus creencias y es algo que puedo llegar a entender, pero que no me cabe muy bien en la cabeza. La cuarta, conexión y amor. Una persona fumadora, el hecho de fumar le puede conectar a otras personas
para, por ejemplo, salir del trabajo en los descansos e irse todos a fumar, los que fumen, y tener como ese corrillo de fumadores que crea cierta conexión. Entonces, ya vemos como el hecho de fumar es una adicción porque está cubriendo 4 de esas necesidades. Es bastante peligroso en ese punto. Y como digo, estas sin necesidades humanas básicas no podemos hacer otra cosa, o sea, las tenemos que aceptar porque son humanas básicas, es de todo el mundo, necesidades de todo el mundo. Pero sí es verdad que cuando hay algún desajuste, algún desequilibrio, con total conciencia nosotros podemos jugar con ello para crear ese equilibrio. Por ejemplo, si nos vemos que nos falta un poquito de incertidumbre en nuestra vida, pues podemos hacer ciertas cosas para salir de esa incertidumbre. Antes he hablado más o menos de ello. También, si por ejemplo necesitamos un poquito más de conexión o de amor, pues podemos buscar el hecho de reunirnos con gente de nuestro alrededor o gente que hacía tiempo que no veíamos para sentir esa conexión o ese amor. Entonces, según nosotros veamos de dónde vemos que ciertas necesidades van subiendo o bajando, las podemos ir más o menos equilibrando para tener ese equilibrio interno. Al fin y al cabo tenemos que entender que no estamos defectuosos. Y es que si nosotros no estamos haciendo nada al respecto, como al inicio de este podcast, es porque estamos atendiendo a una o varias de estas necesidades. Y al fin y al cabo es algo que hacemos todos. El hecho de entender esto nos va a hacer tratarnos mejor a nosotros mismos y no juzgar tampoco a los demás, porque vamos a entender que los demás también están pasando por esa fase, que en cierta manera quizá no están dando lo mejor de sí, porque esa situación o ese problema está tratando o está cubriendo alguna de esas necesidades básicas humanas. Por lo tanto, no hay ni bueno ni malo, otra vez más, sino al final la conciencia detrás del acto. Y lo mejor que podemos hacer es tener una conciencia plena, hacer lo que realmente cubrir estas necesidades de lo que depende de nosotros a través de esa conciencia, de lo que hemos nosotros elegido hacer para nosotros mismos, conocernos y, y saber, por lo menos el hecho de saber que son estas 6 necesidades humanas básicas, ya nos va a permitir conocernos mejor y entender por qué hacemos las cosas. Y sabiendo esto, pues ya podemos actuar mucho mejor. Así que nada, este es el podcast de esta semana. Creo que es algo muy importante de saber que tenemos todos en común estas necesidades y, y que tenemos que estar alerta, saber que están ahí, saber que si no estamos haciendo nada al respecto por mejorar cierta situación, es porque están cubriendo alguna o algunas de estas necesidades y, y una vez puestos a ello, tener conciencia y actuar. Así que al final este es un mensaje tanto para ti que me estás escuchando, pero también por supuesto para mí, porque creo que a todos nos hace mucha falta. Así que aquí lo dejamos. Un abrazo.